¿Ustedes creen que el miedo tiene el poder de quitarle la borrachera a un hombre en un solo segundo? Hoy les traigo una historia que me confiaron en la provincia de Los Ríos. Un señor de edad, alguien que conoce bien los secretos de la zona, me contó en confianza algo que le pasó hace años. Algo que explica por qué, hasta el día de hoy, los más viejos miran con recelo la oscuridad del río Vinces cuando la neblina empieza a bajar de las colinas. Ustedes saben que el río Vinces de día es vida. Es gente lavando, es el ruido de los motores, es el comercio. Pero cuando el sol se oculta tras las plantaciones de cacao y la noche se asienta, el río se transforma en un espejo negro que parece no tener fin. Este señor, un hombre que hoy ya pasa los 80 años y que tiene la piel curtida por el sol y el agua, me contaba que, en sus tiempos de juventud, la canoa era su única sombra. Me explicaba que navegar a las 2 o 3 de la mañana requiere un temple que ya no se ve. A esa hora, una neblina espesa, casi blanca, empieza a bajar de las colinas. Es una neblina pesada que se te pega a la camisa y te cala los huesos. Un frío húmedo que te hace temblar las manos sobre el remo. Por eso, él nunca salía sin su botella de guanchaca. Él me describía el ritual. Sacaba la botella de debajo del asiento de madera de la canoa, le quitaba el tapón y el olor del aguardiente puro inundaba el pequeño espacio. Se tomaba un trago largo, de esos que te queman la garganta y te hacen soltar un suspiro fuerte. Ese currincho era lo que le daba la fuerza para seguir remando contra la corriente. No era por vicio, era por pura supervivencia contra el clima. En ese silencio absoluto, lo único que se escuchaba era el ploc-ploc del remo entrando en el agua y el goteo constante al sacarlo. Los grillos en las orillas a veces se callaban de golpe, y ese silencio era el que daba miedo, porque significaba que algo andaba cerca. Él iba ahí, solo en mitad del cauce, viendo cómo las sombras de los árboles en la orilla se estiraban como brazos queriendo alcanzar la canoa, mientras el reflejo de la luna bailaba en el agua turbia. Iba confiado. Al menos eso pensaba él, hasta que el aire empezó a cambiar de temperatura y el primer indicio de lo sobrenatural se asomó por encima de los cerros. Él iba ahí, concentrado en el ritmo de su remo, cuando algo allá arriba, en lo más alto de una de las colinas que bordean el Vinces, le cortó la respiración. En mitad de la neblina, donde no hay casas, donde solo hay monte cerrado y espinos, apareció una luz. Era una llama pequeña. Una vela encendida que brillaba con un color amarillento, casi naranja, destacando con una fuerza extraña en esa oscuridad absoluta. Lo que lo dejó paralizado no fue ver una luz, porque uno en el campo está acostumbrado a ver linternas de cazadores o de gente que anda de pesca. Lo que le heló la sangre fue ver cómo se movía esa vela. No rebotaba como cuando alguien camina con una lámpara en la mano. La luz se deslizaba. Bajaba por la pendiente de la loma con una suavidad que no era humana, esquivando los troncos de los árboles y pasando por encima de la maleza como si flotara. Él me contaba que dejó de remar. Apoyó el remo en el borde de la canoa y se quedó mirando fijamente, tratando de encontrarle una explicación lógica. Pensó que tal vez era algún vecino bajando al río, pero se dio cuenta de que a esa luz no la acompañaba ninguna sombra. No se escuchaba el crujir de las ramas secas, ni el ruido de los pasos sobre la tierra mojada. El monte, que siempre está lleno de ruidos de grillos y sapos, se quedó en un silencio que dolía en los oídos. La vela seguía bajando la colina, zigzagueando por los senderos que solo los animales conocen, acercándose cada vez más a la orilla. Él sentía que el frío de la neblina se volvía más pesado, un frío que ya no era del clima, sino algo que te eriza los vellos del brazo. Veía cómo esa llama, a pesar de la brisa que corre cerca del agua, no parpadeaba. Se mantenía firme, perfecta, como si estuviera protegida por algo invisible. Y mientras esa luz llegaba al lodo de la orilla, él empezó a sentir que algo en su interior le decía que lo mejor era dar la vuelta y huir. Pero la curiosidad, o tal vez el mismo misterio del río, lo mantuvo clavado en su sitio, esperando a ver qué era lo que esa luz estaba guiando hacia el agua. La curiosidad, o tal vez esa fuerza extraña que el río tiene de madrugada,
lo obligó a meter el remo de nuevo en el agua. Él quería saber quién era el que bajaba con esa luz en mitad de la nada. Dio un par de paladas suaves, tratando de no hacer ruido, acercándose a la orilla donde la llama se había detenido. Pero antes de que sus ojos pudieran distinguir algo más, su olfato lo golpeó de frente con una violencia que casi lo hace devolver el estómago. Empezó a sentir un olor, una pestilencia perturbadora, que no se parecía a nada que él hubiera sentido antes en el monte. No era el olor de un animal muerto en el campo, no, era un hedor pesado, un aroma a carne podrida que llevaba días bajo el sol del trópico y que ahora, con la humedad de la noche, se volvía insoportable. Él me decía que sentía como ese aire rancio se le metía en la boca, se le pegaba a la lengua y le bajaba por la garganta como si fuera veneno. Tuvo que soltar el remo un momento para taparse la nariz con la camisa, pero el olor atravesaba la tela como si nada. Y entonces, en mitad de ese silencio sepulcral del Vinces, empezó a escuchar un ruido. No era el viento, ni eran las ramas. Era un zumbido ensordecedor, un vibrar metálico y constante de miles de moscas. Imagínense lo que es eso. Estar a las 3 de la mañana, con un frío que te hace temblar, y escuchar el ruido de una nube de moscas verdes, de esas que solo aparecen cuando la muerte ya tiene días asentada en un lugar. El sonido era tan fuerte que parecía que el aire mismo estaba vibrando alrededor de esa canoa que ahora empezaba a flotar cerca de él. Él veía cómo la llama de la vela, esa luz que bajó del cerro, ahora iluminaba el centro de la otra embarcación. Y ahí, rodeado por ese enjambre que no dejaba de zumbar, vio un bulto largo. Estaba envuelto en una sábana vieja, una tela que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba manchada de lodo y de fluidos oscuros. Las moscas se posaban sobre la tela, entraban y salían de los pliegues, mientras la canoa se movía lentamente, siguiendo la corriente del río como si alguien, o algo invisible, la estuviera guiando hacia lo más profundo de la provincia. Fue en ese preciso instante, cuando la canoa del difunto pasó a menos de 2 metros de la suya, que ocurrió lo que él me contaba con un escalofrío en la voz. Él me decía con los ojos bien abiertos: «Te juro por lo más sagrado que en ese segundo, el alcohol se me fue del cuerpo». Imagínense la escena. Un hombre que llevaba horas bebiendo guanchaca para aguantar el frío, que sentía el cuerpo tibio y la mente nublada por el aguardiente, de repente se quedó sobrio de golpe. No fue un proceso lento. Fue como si un balde de agua helada le hubiera caído en el alma. El efecto del licor desapareció. Los sentidos se le afilaron y el corazón le empezó a latir, con una fuerza que le retumbaba en los oídos. El miedo, ese terror puro que te hiela la sangre, fue más fuerte que cualquier bebida. Se quedó paralizado, con el remo suspendido en el aire goteando sobre el agua oscura. Vio como la vela, esa llama que nunca parpadeó a pesar de la brisa del río, seguía ahí, firme sobre el bulto envuelto en la sábana manchada. El zumbido de las moscas era lo único que rompía el silencio de la madrugada, un sonido metálico que parecía una oración fúnebre en mitad de la nada. Él no pudo ni rezar, ni gritar, ni moverse. Solo vio cómo la corriente del Vinces, lenta y pesada, se iba llevando esa embarcación macabra. La luz de la vela se fue alejando, haciéndose cada vez más pequeña entre la neblina, guiando a ese pasajero silencioso hacia los recodos más profundos y olvidados de la provincia. Se quedó ahí, solo en su canoa, respirando el aire frío que ahora, por fin, volvía a oler a monte y a lodo fresco. El hedor a muerte se había ido con la procesión. Cuando ya no vio ni el rastro de la luz, guardó su botella de guanchaca. Ya no la necesitaba. El susto le había dejado una marca que ningún trago podría borrar. Regresó a su casa remando con una fuerza que no sabía que tenía, mirando de reojo hacia las colinas, sabiendo que el río tiene secretos que los vivos no estamos destinados a comprender. Es una historia que él guardaba con mucho recelo, un secreto de esos que solo se cuentan cuando la noche está pesada, y hoy se las comparto aquí, bajo la sombra del roble.